Eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Colombia, de Radio Fides y de la página liturgo.org. Muy buenos días, mi querido diácono Mauricio Fernández Rojas. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro, nuevamente. Muchos saludos y, oye, me han dicho que estuvimos como muy chistín la semana pasada. Lo que pasa es que es un material complicado porque en la iglesia hay que descubrir la capacidad del servicio, la capacidad de estar al servicio de los demás. Ese es el chiste de ser cristiano. Lo demás es lo de menos. Pero viene serio esta semana entonces para algunos. Entonces, para que se nos acomode el apellido, mejor de una vez el Señor avanza. Es un texto largo, corposo, lleno de contenidos en que nosotros tenemos que aprender qué es lo que hay que hacer. Es una sustancia con buena carne la que tenemos el día de hoy. Sí. Vamos a ver, dice Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no teman, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes están como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que menos espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de ese Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Mi querido Álvaro, cerramos y ya pagamos. Y nos vamos. Y nos vamos. Porque el problema aquí está. El problema está en eso. O sea, sobre todo que a veces la gente, el pueblo de Dios, asume al cura y lo pone como una repisita, como una candelita y unas flores, porque el cura. No, aquí la repisa es distinta. La repisa es más grande porque es todo el pueblo de Dios. Claro. Y abajo limpiando la repisa, acomodándola, etcétera, sí, está el ministro. Está el ministro. Lo que dijimos la semana pasada, no sé si lo recordará. El problema es que el ministro no es el que está sentado en un trono. A nosotros se nos confunde todo a partir del lenguaje político, donde el ministro de Relaciones Exteriores es un dechado, ¿verdad? Es una figura. No, me estás diciendo que el problema que empezó cuando el edicto de Constantinopla no sé, tomamos los romanos. No sé. De todas formas, el Estado no. Bueno, es curioso que en Estados Unidos ese jefe no se llama ministro, sino que se llama secretario. Nos damos cuenta entonces de que es un poco el que está
al frente de la administración de esa sección. Por eso cuando un administrador no es fiel, no de la plata, sino de la política, del manejo de esa cosa, lo sacan. Y lo sacan sin Pero me garantías. encanta la lógica tan ilógica de Jesús. Llega el señor de la casa, lo reciben. Ay, en lugar de que sea él el que se le limpien los pies y que le aquí y le allá, no, es él el que se pone a hacer. Sí, en gratitud por lo que la gente hubiera hecho mientras él estuvo ausente. Bueno, tal vez esa es la imagen perfecta. ¿Qué hiciste mientras él estuvo ausente? Y ahí está la gran respuesta. Ahí está. Entonces, el que quiere predicar, que hable palabra de Dios, dice San Pablo, ¿verdad? El problema está en que si usted eligió servir al pueblo de Dios en alguna actividad dentro de la iglesia, hágalo. Y hágalo lo mejor que pueda. Entregando todo su entusiasmo, todas sus fuerzas, todo su espíritu. Y por favor, leámoslo en clave de bautizado, no en clave de jerarquía o que si yo pertenezco o soy laico o si soy ministro ordenado. No. El problema está en que sí, lo que pasa es que si usted lo hizo en clave de jerarquía, le va a ir peor. Porque como dice el Señor, los azotes. al final del Evangelio, no dice por al que menos, mucho, los azotes por más. Sí, bueno, al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le dio, es que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Sí, ese es el problema. El problema es, yo estoy aquí no para que me sirvan, sino para servir. Porque Cristo vino no a ser servido, sino a servir. Es el gran problema, la gran clave. El punto focal de nuestra vida y de nuestra fe es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne. Tal vez debamos de realmente volver a las fuentes originales en ese sentido que quería tanto Vaticano II, en función de que las primeras comunidades eran comunidades de servicio, eran comunidades donde la distribución de bienes, la atención a los pobres, la atención a los necesitados. Bueno, ustedes los diáconos nacen para eso. No, nacimos para eso, pero desde las primeras lecturas ya Hechos de los Apóstoles, Lucas nos dice que estamos predicando y haciendo no las cosas que nos dijeron, sino las que dice el Espíritu. Pero es que no se puede separar las cosas con tanta simpleza. No se puede decir, usted dedíquese a esto y yo me dedico a lo otro. No, el cristiano siempre predica. Así sea el que, bueno, como decía Santa Teresa, si Dios anda entre los pucheros, ahí está. Entre los peroles, entre las ollas. Yo, si estoy dentro de la iglesia, lo primero que debo hacer es predicar. Y en esa predicación aparece como elemento radical el servicio. Oye, ¿cómo podemos enlazar esto a tu venerable... Al venerable testamento? Sí, testamento. Porque podemos decir, Dios está yendo por algo extraño. ¿O no? Porque seguimos en el libro ahora de sabiduría. Sí, lo que pasa es que lo que está mencionando sabiduría es ¿cómo se llamaría? La maldad, la ruindad de los egipcios de hacer morir a los pequeños hijos de los hebreos. Y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó. No sé cómo yo interpretaría este texto. Lo que pasa es que es todo ese elemento del proyecto de Dios que saca soluciones incluso de los problemas más graves. Y entonces, yo soy la solución para Barba. Hijo de Dios, yo a veces lo pienso. ¿Qué papel hago yo en Barba, en mi parroquia? ¿Qué papel hace usted en su parroquia? Pero creo que ahí está la clave. Cuando yo me considero la solución, estoy poniéndome yo adelante de Dios. Claro. Porque soy, como dirían algunos, la última chupada de mango, ¿verdad? Claro, sí. O sea, el último boli, etcétera, sí. Para no hacer propaganda a otras marcas. No, que no vendrían al caso. El gran asunto es ese, o sea, ¿quién es el protagonista? ¿Soy yo o debe ser Dios? No, claro que no. Porque en todo caso, como dice el mismo texto, tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria llamándonos a ti. Entonces, lo que está por encima de cualquier cosa es el proyecto de Dios. Que ya se cierra porque la última frase del libro que vamos a proclamar este día en sabiduría dice, por lo menos esta versión lo dice así: los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto. Ya nosotros no ofrecemos sacrificios. Ya el Hijo de Dios
Jesucristo se ofreció como único sacrificio por nuestra salvación. Claro, y nosotros superamos toda esa etapa. Ahí crece nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque antes, cuando los cristianos han sido perseguidos, por ejemplo, en Vietnam, con los regímenes comunistas, o no sé, en los países detrás de la cortina de hierro, cuando existía, esas gentes vivían su cristianismo con consecuencias gravísimas. Recuerdo que cuando una persona declaraba su fe cristiana, se le excluía de los estudios superiores, porque el Estado no iba a mantener a un perro cristiano en una universidad. Es decir, asumir con responsabilidad esa misión o esa función. Leyendo ahí por otro comentario que hice, ¿cuál es el gran brillo de los magos del Oriente? No está en haber recibido el mensaje en sus corazones de que vinieran, no. La gran maravilla de esos tres, o los que hayan sido, es haber arriesgado sus vidas, continuando con el camino para cumplir la misión a la que el Señor los llamaba. Como diría San Enrique de Ossó, con la de ellos hago con la mía. Y acordándome de perseguidos, me acuerdo a mi querido cardenal Bantois, Sí. cuando llega y dice que le enseñó, uno de sus cuidadores, le enseñó a cantar en latín, porque cantaba bastante bien. Entonces lo que le enseñó fue básicamente la misa para él. Simplemente cuando el cuidador comenzaba a cantar en latín, él comenzaba a hacer su misa. Claro, es todo esa sagacidad, esa capacidad que tenemos los seres humanos de hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que hay alrededor. Porque Dios va a mostrar su gloria siempre. Entonces, en medio de las cosas, una persona que tuvo muchos, bueno, no salto todavía, mejor, porque la fe es garantía de los bienes que se esperan y la plena certeza de las realidades que no se ven. A mí esa definición no me satisface mucho. Se queda corta. Sí, se queda como... A veces hasta muy mágica, ¿no? Sí, se queda como en una especie como de solución a problemas inmediatos, pero no a los de fondo. Por eso prefiero el comentario que hacía Benedicto cuando decía que creer en Dios es confiar en Dios, porque eso sí me responde al corazón. Si creer en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Yo creo que en eso no hay quite. No hay quite. O sea, la fe la tienen, incluso los ateos deben tener un poco de fe. No, cuando yo confío en Dios es cuando yo me identifico con Él y me pongo en sus manos. Y eso sí es importante. Pero no obstante, la fe mueve a las personas que confían en Dios a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, una persona que nace en una cuna de oro o con recursos materiales o recursos intelectuales o recursos los que sean, esa persona tiene que coger sus recursos y ponerlos al servicio de los demás. Entonces, le daría sentido a sus cosas y le daría sentido a su luz, y su luz sería un aporte invaluable para una comunidad que lo necesita. Creo que en ese sentido, por eso la misma liturgia nos lleva a considerar la carta a los hebreos, que he de decir que no es una carta. Ni es una carta, ni es a los hebreos. Ni es a los hebreos, ni es de San Pablo. Ni es de San Pablo, no es de Lucas. Es un discurso, no tiene la estructura. Parece que la última parte donde se despide fue un agregado posterior, sí, como para darle forma a que... Sí, porque había algunas ideas que el texto mencionaba que coincidían con las de Pablo, pero las ideas de los apóstoles siempre coincidieron, evidentemente. Pero es una magnífica y suprema exhortación o homilía. Sí, hecha que por hay que mirar con cuidado, porque nos puede llevar también nuevamente a un sentido muy clericalista de la realidad. Y a un ritualismo que no es propio de la fe cristiana. Y no debe ser. No. Porque ya Jesús estableció cuál es el camino, que es Él. ¿Cuál es la verdad? Que es Él. Es Él. Así que, y además habló de cuál es el punto donde se rinde el culto a Dios. Es en el corazón. Y es en el otro. Sí, en el diálogo. Todo aquello que hayan hecho a estos mis pequeños, sí, a mí me hicieron conmigo. Claro. Entonces hay que tener cuidado con ella, pero no obstante, sí refleja realidades bonitas de cosas que la gente vivió en el pasado
Y cuando ya llega Cristo, todo cambia un poco de manera de ser para darnos respuestas que se parezcan a lo que Cristo propuso, ¿verdad? Porque esa idea de que si el dueño de casa eh, supiera la llegada del ladrón que Cristo nos propone, es siempre esa vivencia en el ámbito de la fe. O sea, yo debo estar siempre vigilante, siempre atento, no al ladrón, el ladrón es un accidente, atento siempre al proyecto de Dios que se realiza en mí en la medida en que yo acepto que Dios realice su proyecto en mí. Una sana lectura de ese ladrón es ver los signos de los tiempos, que al fin y al cabo la segunda lectura no lo dice hoy, porque hace esta fabulosa símil, diríamos así, de lo que Abraham vivió, lo que tuvo que padecer, hasta habla de Sara en su condición. Sí, bueno, porque el viendo texto... los signos de los tiempos, o sea, es una mujer mayor, pero aún así, en fe, entró y confió. Claro, porque los signos de los tiempos son el lenguaje, bueno, que el Vaticano II lo puso de manifiesto. Los signos de los tiempos son esas cosas que nosotros leemos sin ser doctores en teología, ¿verdad? O sea, uno se da cuenta de que la cosa va por otro lado y uno tiene que ir adaptando incluso el lenguaje. Por eso son tan peligrosos los ultraconservadores, ¿verdad? Que lo que quieren es machacar en lo que a ellos les gusta, en lo que ellos quieren, en lo que ellos... Bueno, es que no es así. No, y creo que Apolo, que es uno de los que señalan como escritores de esta carta, hace una apreciación muy temeraria cuando voy a usar esta traducción, cuando dice, con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Oye, ¿qué más cercano y amigo de Dios que Abraham? Eso es cierto. Eso es cierto. Lo que pasa es que, claro, bueno, Abraham lo que entendió del proyecto de Dios es tan pequeño. Lo que le tocaba contar como su historia de salvación. Bueno, es lo que me pasa a mí y lo que le pasa a usted también. Entendemos lo que el Señor nos permite recibir en nuestras mentes y avanzar nuestras vidas, que son además un momento muy breve de tiempo, y vivimos nuestra vida con esa certeza que al mismo tiempo es tampoco, es una gran incerteza también. Es el gran problema que señala Teilhard de Chardin cuando dice, esa ambición que has dejado en nosotros de trascender porque nos hiciste esa imagen y semejanza. Pensamos más en lo infinito que en lo finito que somos. Claro, claro. Pero entonces, por eso me gusta más la idea de que la fe es una certeza. Es la confianza en como... Dios. Pero que como yo no sé si es así, porque mi mente no alcanza, prefiero confiar en Dios y el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo sigue resonando en mi mente. Entonces, ¿qué hacer en esta vida tan complicada? Pues dar la vuelta a la página y caer en el Evangelio. Hay que servir y ponerse al servicio de los demás y actuar en servicio de los demás y prepararse con las vestiduras ceñidas, con las lámparas encendidas. Por eso, en vela. Me preocupa la gente que se hinca para comulgar, porque la idea es la cena pascual que se comía estando de pie, ¿verdad? Esa cosa de estar listos para salir. Esta no es una cena esta no es la cena del Cordero, es el anticipo de la cena del Cordero, pero en el fondo es el viático, ¿verdad? Oye, pero vos tienes una ventaja, vos se te hincan, a mí se me tiran, a mí a veces me da susto, y de hecho una vez un muchacho casi me cayó encima. Claro, a mí me pareció interesante, porque yo insisto en que la gente debe comulgar en la mano, comenzar a decirle a las personas que insisten en no comulgar en la mano, decirle, mejor con la manita. Y he logrado un muy buen resultado. O sea, la gente, a partir del famoso lambate del Evangelio, en que Jesús dice, tomen y coman. O sea, hagan el gesto personal, soberano, de extender la mano para recibirlo y llevárselo a la boca con sus propios dedos, porque esto es una cosa de aceptar. No es que yo lo alimento a usted, es que yo le propongo el pan y usted lo recibe y se lo come. No es la forma más consciente de ser. Claro, yo creo que eso ha sido siempre. Y tengo por ahí a mi espalda un libro de Cirilo de Jerusalén, en donde explicaba, ¿verdad?, que se ponía la mano y derecha sobre la izquierda para preparar un trono para que coloquen ahí al Señor de la gloria y llevarlo después ellos comulgaban directamente. En todo caso, esa cosa de tomar conciencia, de vestirse para salir, de abandonar, de quitar las cosas que me estorban, de prepararse y de servir.
Y entonces me gusta mucho porque, bueno, insiste Jesús. Felices los siervos a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Eso estaba claro. Pero Felices, luego, dichosos, bienaventurados. Oye, esto es continuación de lo que en la de las montaña, bienaventuranzas. de lo que en la montaña nos dice. Claro, O sea, sí. tenemos que ser, Claro. no hay que poner cara amarga como decía el No. Papa Francisco, no. Pero a mí me encanta cuando Pedro pregunta si esa parábola Pedro. la dice para Pedro, por los apóstoles o por todos. Y el Señor le aclara a Pedro una cosa que a mí me parece que Pedro metió la pata haciendo esa pregunta porque lo llevaron a cosas peores. Porque ya va al ámbito de los administradores, ¿verdad? Y Jesús dice, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuir la ración del trigo en el tiempo oportuno? Y se da uno cuenta de que el administrador, lejos de ser un Es el señorito que va y sentado saca en el una trigo y se lo sirve a los esclavos. Es decir, el administrador resulta por debajo de los esclavos, porque ese es el trabajo del cura y del obispo. El que se enrolla las mangas, el que se ensucia. El que se ensucia, el que no duerme de noche, el que tiene que estar pendiente de que la cosa esté funcionando, de que la casa se mueva a pesar de que el amo no está. Esa es la clave. La clave de un cura, que pues, nos gusta que nos pongan en repisitas, la clave de un cura es bajarse la repisita, arrollarse las mangas y servir. ¿Ves por qué para nosotros los diáconos permanentes en la Arquidiócesis de San José es tan importante las diaconías? Porque es hacer presencia real de Jesucristo servidor, que al fin y al cabo es la esencia del diácono, en las periferias. Claro. Pero ¿cuáles son las periferias? Donde estemos. Claro. Donde mi historia de salvación interactúa con las historias de salvación de los demás. Y por eso curas y diáconos deben acercarse lo más que puedan al laicado, porque en el laicado está la respuesta de las periferias. Es el mundo. Es el mundo real. Ahí tocamos el mundo real, el mundo de los alcohólicos, de los drogadictos, de los que no tienen trabajo, de los que viven frustrándose, de los que están extraviados. De los que no se escuchan, de los que no hablan, de aquellos que necesitan por lo menos ánimo. Y de los que no conocen a Cristo, porque el gran problema va a ser ese, ¿verdad? En el mundo moderno, lo que más hay es desconocimiento fundamental de Jesucristo. Porque no lo podemos poner en TikTok todavía. Porque lo que ponemos en TikTok es una cosa que va a ser todavía, bueno, en un lenguaje tan superficial como ese, va a ser una superficialidad. Y eso es muy peligroso, porque no se trata de que Cristo sea Michael Jackson, ¿verdad? No. O los Beatles, ¿verdad? En aquella discusión de los años 70. No. Es una cosa que tiene que ir al corazón, para que el corazón cambie y el corazón se transforme y para que el ser humano empiece a hacer lo que tiene que ser y que el bautizado asuma su responsabilidad y muriendo a sus propias pasiones se lance a la construcción del reino. Entonces podemos palpar y sentir y degustar del cielo desde ahora, porque nuestro corazón se abre realmente al otro. Ah, sí. Solo que cuando lleguemos al cielo y nos sentemos al banquete eterno, ya no tendremos angustias ni preocupaciones, que aquí le quitan a uno el ánimo y el tiempo. Pero ánimo, para eso estamos. Claro, siempre pensando en eso, ¿verdad? Yo creo que esa frase hay que apuntarla en las puertas de las casas curales. Felices los sirvientes a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. ¿Y le puedo agregar algo más? Sí. La esperanza no defrauda. Sí, claro, exactamente. Bien, yo creo que con eso tenemos, y yo estoy en medio del mare magnum de la fiesta personal de San Bartolomé, pero ahí vamos. Ánimo. Feliz domingo, feliz día del Señor. Tú eres luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar.